Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para esta reunión de oración, este hermoso tiempo. Vamos a meditar en algunos pasajes que debíamos leer en esta semana. Y el primero se encuentra en Mateo 20, del 1 hasta el 16. Esta es una parábola. Como ya lo hemos explicado, una parábola es una historia que contiene una sola verdad espiritual, una sola verdad. Un poco para recordar la parábola que hemos leído, Mateo 20, del 1 al 16. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y el verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña o a su finca, a su hacienda. El denario era una moneda romana y pesaba un poco más de 4 gramos de plata. Y generalmente esta moneda era usada para pagar a un trabajador por un día de trabajo. En esta parábola nosotros también aprendemos que en aquel tiempo el día laborable era de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y se trabajaba desde el día domingo, que era el primer día de la semana, hasta el día viernes. De domingo a viernes. ¿Cuántos días? 6 por 12. Esto era el trabajo semanal. Y el día séptimo era para descansar. ¿Cómo es hoy la ley laboral? 8 horas en el día y de lunes hasta el día viernes. Y hay libre sábado y domingo para muchos, para los que tienen ese horario. Pero aquí estamos muchas personas que trabajamos más de 12 horas en el día y también aún el domingo. Bien, entonces, ¿qué pasó? Dice el verso 3, saliendo cerca de la hora tercera, es las 9 de la mañana del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Hermanos queridos, desocupados no significa allí ociosos. Desocupados se refiere a personas profesionales u obreros que tenían algún arte, pero no tenían trabajo. Como en el Ecuador, hay muchos jóvenes profesionales sin trabajo. No son ociosos, porque solo hecho que terminaron su carrera implica que son esforzados, porque no todas las personas terminan una carrera universitaria, y más si es una carrera exigente y si es una universidad exigente. Entonces hay muchos profesionales desocupados y esto entristece. Y los invitó, los contrató, dice el verso 4, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cuánto era el contrato? Un denario al día. Verso 5. El padre de familia o el contratista, el dueño de la finca, de la hacienda, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. ¿Qué horas son esas? 12 del día y novena, 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y hay otra situación más, verso 6. Y saliendo cerca de la hora undécima, esto es a la hora 11, 17 horas, a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban no ociosos, estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Todo el día esperaban ser contratados. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Los jóvenes profesionales y los adultos también están esperando que alguien los contrate. Y cuando un hermano, alguna persona comienza una empresa, eso es muy bueno, porque una cosa que se hace con la empresa es darle trabajo
al que no tiene. Cuando yo comencé a servir en esta iglesia hace 31 años, la iglesia apenas me podía a mí cancelar un salario básico, que en los primeros meses ni siquiera podía juntar un salario básico. En ese tiempo era menos de $100 en el mes. Pero esta iglesia llegó a contratar 29 trabajadores. Significa que 29 familias llegaron a vivir de esta iglesia antes de la pandemia. Y esto a mí me satisface mucho, que muchas personas, sirviéndole al Señor, obtengan también el sustento como lo ordena la palabra. Hoy estamos menos luego de la pandemia por toda la crisis que se presentó. Pero miren ustedes, cuando Dios multiplica una iglesia, también multiplica las vacantes para personas que necesariamente que se las necesita dentro de la obra del Señor. Dice el verso 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. ¿Qué aprendemos aquí? Día trabajado, día pagado. Hermanos, si usted contrata a un albañil para que le haga una pequeña obra de un día, si tiene los $20, $30 para pagar, contrátelo. Y si no, no haga esa obra. Cuidado, le voy a decir al hermano, mañana le pago, hermanito, o la próxima semana. Si su lavadero se le dañó y está chorreando agua y necesita un gasfitero, si tiene para pagarle, llámelo. Pero cuidado, va a llamar al hermano a decirle, la otra semana le doy. ¿Qué otra semana? Eso no existe, hermano. Ya esta noche nos podemos morir. Y si usted tiene que hacer un trabajito de soldadura, una verja se le despegó y va a llamar a un cerrajero, a un soldador, si hay para pagarle, lo contratamos. Y si no, no. Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Hermana, tráigame una cajita de uvas, de manzanas, que usted tiene unas bonitas, tráigame de su puesto, de su negocio. Bien, pero cuando el hermano llegue con las manzanas a la casa, hay que pagar. El llanto sobre el difunto. No, nada de mañana, después, sino allí. Miren el versículo 8. El dueño de la finca, de la hacienda, ordenó pagarle un denario a cada trabajador y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Quiénes eran los postreros? Los que llegaron a las 5 y habían trabajado ¿cuánto? 1 hora. Y los otros que habían venido a las 6 porque estaban en el lugar para ser contratados desde las 5 de la mañana. Dice el verso 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, una moneda de plata de un poco más de 4 gramos. Ese era el valor justo por un día de trabajo. Como hoy suelen pagar $20 el día, 25. Hay albañiles que ganan $30 el día o 35. Y más o menos eso sale también cuando una persona tiene un salario básico de 425, con todas las de ley le sale más de $500. Usted nunca piense que el salario básico es 425, no. Con el 13º, con el 14º, con el 15º, con el 16º, con todo eso, le sale mucho más de $500. Esa es la verdad. Dice el verso 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, porque un denario pactaron. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, comenzaron a chillar, a llorar, a quejarse. Hermanos queridos, ¿había alguna razón para quejarse? Ninguna. ¿Por qué? Porque el contrato era un denario. Y decían en el verso 12, estos postreros, estos que llegaron a las 5, que han trabajado de 5 a 6, han trabajado 1 sola hora.
y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El padre de familia respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Yo les contaba a los hermanos en un grupo que hace unos domingos un hermano se me acercó a decir que alguien había obrado con él de manera injusta. ¿Por qué? Porque él se gana la vida limpiando solares. Y un hermano lo contrató. Él tenía 2 solares. A 20 cada uno, $40. Bien, pactaron $40, 20 por cada solar. Ese hermano empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Y hermanos, antes de las 11, como 10:30, él había limpiado los 2 solares. Cuando llegó el hermano, el dueño de los terrenos, le dijo: hermano, ya págueme porque yo he terminado su trabajo. Le dijo: pero ¿cómo? No son ni las 11. Te voy a pagar por uno, $20. Y le pagó por uno. Y el hermano le reclamó: pero hermano, pactamos por 2. Y el hermano me habló a mí. Y yo lo llamé al hermano que no estaba obrando bien. Hermano, respóndame una pregunta. ¿Cuánto usted le ofreció pagar a este hombre por limpiar cada solar? $20. ¿Cuánto le ha pagado? 20. ¿Y por qué no 40? Porque terminó antes de las 11. ¿Qué le importa eso, hermano? Eso es un contrato, eso se llama destajo. Yo le ruego en el amor del Señor, páguele a ese hombre sencillo esos otros 20 para que le vaya bien. Y pídale perdón. Y el hermano le dio los 20 y le pidió perdón por haberlo ofendido, por haberle hecho un agravio. Hermanos queridos, un contrato es un contrato. Un destajo es un destajo. La persona puede ganar o a veces puede perder. Pero la palabra, no tenemos que escribir, no tenemos que poner la firma, hermanos. Yo les he contado que cuando construíamos este templo, los albañiles ganaban, creo, 30 o 35 diarios. Y habían unos que ni sabían pegar ladrillos, ni siquiera debían ganar como oficiales, 20 cada día. Pero como los contratamos por maestros, ¿sabe qué hicimos? Los pusimos de oficiales. Y el día sábado le pagamos como maestro a 35, porque yo le di la palabra de 35. Y eso sí, le dijimos: hermano, te fuiste nunca más por aquí. Porque él no era un maestro, y sino solamente un oficial. Pero la palabra, dice el Salmo 15, el que aún jurando en año suyo, no por eso cambia, no da retro. De eso hablamos bastante en el lugar en el que tengo ahora. No da retro, la palabra, lo que se dice. Y le dice el Señor: no te he hecho agravio. Verso 14, toma lo que es tuyo y vete. Dicen los jóvenes: ya quédate frío, ya conténtate, no te he hecho agravio, vete. Pero quiero dar a este postrero, al que vino a las 5, como a ti. Lo que el Señor le está diciendo es: ¿y qué te importa? En el verso 14, miren: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, decíamos que la parábola es una historia que tiene ¿cuántas verdades espirituales? Una sola. ¿Y cuál es la verdad espiritual de esta parábola? Dios no se fija en la cantidad de años que le servimos. Dios recompensará la fidelidad, no el número de años. Puede que una persona aparentemente le haya servido al Señor 60 años,
pero ha dado poco fruto. Y hay otros que solamente le han servido a Dios un año de su vida, pero tienen mucho fruto. Miren Juan el Bautista, ¿cuánto fue su ministerio? Como de un año, con mucho fruto, al punto que Jesús dijo: de los nacidos de mujer no hay hombre más grande como Juan el Bautista. Y el ministerio de Jesús fue un ministerio largo o corto. Muy corto. ¿Cuántos años? 3. Y se dice en Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo y dijo, los libros no cabrían en el mundo. Él hizo mucho más que todos nosotros en 3 años. Entonces, el Señor pagó con justicia al que trabajó 12 horas y al que trabajó 1. También hay hermanos que se convierten al Señor en la última hora y van al mismo lugar, al cielo, que el que se convirtió hace 60 años. Pero aquí está hablando de la recompensa por la fidelidad. Hay personas que cuando se convierten al Señor ya en una edad madura lloran y dicen: ¿por qué no le servía al Señor cuando era joven? Bueno, los pocos años que tiene por delante, la poca cuerda que tiene por delante, úsela para servirle a Dios con dedicación. Dios se fija en la fidelidad, no en el tiempo, no en los muchos años de ministerio con el que le hemos servido al Señor. Y si una persona le ha servido muchos años fielmente, recompensa recibirá. Pero aquí se ve claramente la justicia de Dios. Él hace como le parece. Primera lección. La segunda. En los versículos 20 en adelante. Una madre insensata. Yo le he llamado, una madre descarada. Jesús está hablando de su muerte. Y miren el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena. Era una mujer mandona, ¿no? Ordena que en tu reino, no le dice te ordeno, sino ordena, pero es tácito. Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijitos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Parece como que fueran 2 hijos engreídos. Siéntalo el uno a tu derecha en el lugar de máximo honor y el otro a tu izquierda. Y esto le produjo a Jesús un santo enojo y le dijo en el verso 22. Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso en que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Está hablando que en el caso de Jacobo fue decapitado, entregó su vida por causa del Señor, y Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde murió, y allí fue donde escribió Apocalipsis. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, aquí se ve el alto respeto y temor de Dios, de Jesús a su Padre, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, incluido Judas, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Significa
son arrogantes, orgullosos, hostiles, muchos de ellos dictadores, algunos tiranos, se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, nosotros, ustedes y yo, los discípulos de Cristo, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Siervo allí es esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y su servicio se ve ahí a continuación. Él sanó a 2 ciegos que le gritaron, le clamaron: ten misericordia de mí. Hermanos, esto es lo que Dios hizo y a lo que Él nos ha llamado, a servir. Y la manera número 1 como servimos a la gente es predicándoles el Evangelio, guiándolos para que salgan de las tinieblas a su luz admirable. El servicio y la humildad de Jesús la demostró a tal punto que lavó los pies de sus discípulos. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude y seamos fieles en el trabajo, en el servicio a Él, sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Cada uno donde está, póngase de pie y vamos a orar al Señor. Hermanos, estemos de pie y oremos a Dios. Soberano Dios, esta palabra soberano significa que tú lo controlas todo y gobiernas no sobre este pequeño planeta Tierra, sino sobre el universo. Porque tú lo creaste y tú nos hiciste a nosotros. Y a ti acudimos, Señor, para agradecerte. Gracias por esta verdad espiritual que hemos escuchado de esta parábola. Tú contrataste obreros para tu viña. Nosotros somos los contratados. Y tú has ofrecido darnos un denario. Tú has ofrecido darnos la salvación. Ya la tenemos. Pero no hay duda que cuando estemos en tu presencia, recibiremos recompensas. Unos recibirán más y otros recibiremos menos. Porque tú haces como a ti te parece. Tú le dijiste a aquel que te reclamó: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? No te hago agravio. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Tú nos vas a premiar, Señor, a cada uno. Y no hay duda que en el cielo habrán sorpresas, porque los que acá pensábamos nosotros que recibirán un lugar de honor, los primeros, resultará que serán postreros. Y los que fueron tenidos como postreros, como últimos, cuando estemos delante de tu presencia, bien puede ser que ellos serán primeros. Por esa razón, Señor, aquí nos enseñas que tú no te fijas en la largura de años que vivamos sirviéndote, sino en la fidelidad. Y si son muchos años, pero que seamos fieles. Y si son pocos años, pero que seamos fieles. Aquí hay hermanos que conocieron a Cristo en su vida adulta o ancianos. Eso significa que tienen pocos años para servir, pero tú no te fijas en la cantidad de años. Y aquí estamos también personas que te hemos servido muchos años, pero tú no te fijas en la cantidad, te fijas en la calidad, en la fidelidad. Pero si un creyente ha tenido muchos años
sirviéndote con fidelidad, su recompensa recibirá. Que mis hermanos y yo seamos fieles en el trabajo que nos has encargado. Fieles a nuestro cónyuge, fieles en el cuidado de nuestros hijos, fieles a tu doctrina, a tu iglesia, fieles en dar, en contribuir nuestros diezmos, ofrendas. Fieles, Señor, en predicar el Evangelio a los perdidos, fieles en enseñar la Biblia a los nuevos creyentes y antiguos creyentes. Tú te fijas en la fidelidad. Y no tenemos que reclamar, Señor, ningún lugar de honor como hizo la madre de Juan y de Jacobo. Tú sabes dónde nos pondrás y qué nos darás. En nosotros solo debe haber gratitud, solo debe haber contentamiento, porque tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, y ya tenemos la salvación, ya hemos recibido la vida eterna. Ayúdanos a vivir. Bien se dice que el que no vive para servir a otros, no sirve para vivir. El que no sirve es como un árbol frondoso, con un follaje muy hermoso, pero sin fruto. Ayúdanos, Señor, que dediquemos nuestra vida a tu servicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Leamos del capítulo 21, los versículos 18 hasta el 22. Después que Jesús purificó el templo el domingo de la entrada triunfal, dice el verso 18 del capítulo 21, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Tuvo hambre implica que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Tuvo hambre, 100% hombre. Y viendo una higuera, un fruto muy común en Palestina, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Les quiero decir y afirmar que una higuera con hojas implicaba que tenía frutos. Por esto Jesús se acercó, porque estaba llena de hojas. Una higuera sin frutos, los frutos pequeñitos se llamaban brevas, pero estaba llena de hojas. Y como tenía un gran follaje, Jesús pensó, entonces esta higuera extraña tiene frutos. Y entonces el Señor la maldijo y le dijo en el verso 19, la última parte, nunca jamás, basta con una palabra, no, nunca o jamás, pero ahí están las dos, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Hermanos, ¿qué representa esta higuera estéril? A Israel, muy frondosa. Los fariseos, saduceos y escribas conocían mucho de la Escritura, pero no la obedecían. Aparentaban producir frutos. Parecían personas santas, parecían consagrados, parecía que amaban a Dios,
pero su religión era falsa. No tenían convicciones, no amaban a Dios. Y por esa razón Jesús maldijo a la higuera. Tenían apariencia de estar dando frutos, apariencia. Fingían muy bien, pero Dios conocía sus corazones. Y los discípulos estaban maravillados por la higuera seca, que parece que la maldición fue injusta. Miren Marcos 11, 12. Marcos 11, 12 al 14. Se repite la historia. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, ¿por qué tenía hojas? Entonces Jesús dijo a la higuera, la maldijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y dice el verso 21, entonces Pedro acercándose le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. La fe del Señor Jesús, su autoridad. Y aprovechó el Señor para darles una lección. En el versículo 21 del capítulo 21 también, Mateo 21, 21. De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, de secarla, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, pidiendo según su voluntad. Ahora que se acerca el mundial y usted está endeudado y tiene un televisor pequeño y se va a comprar uno grande de $3,000 y le va a pedir a Dios esta noche que le dé ese televisor, esa es una oración necia. Porque la verdad, ¿necesita usted otro televisor? No. Lo que necesita es pagar las deudas que tiene. Pero si tiene tarjeta de crédito la puede comprar. Y los que venden dice: pague en cuotitas. Comience a pagar en enero del año 2023. Y hasta tanto hay una cartera vencida, hay deudas que no se han pagado. ¿Por qué invertir en algo que no necesitamos? ¿Por qué gastar? Cuando la prioridad es no deber a nadie nada. Esto está diciendo el Señor en el versículo 22. Hay que pedir en oración lo que necesitamos, no lo que deseamos. Alguno desea otro televisor, pero no lo necesita. Desea otro par de zapatos, pero tiene 30 pares, no necesita otro. Desea otro carro más bonito, pero con el que tiene suficiente, no necesita otro. Hagamos la diferencia, hermanos, entre lo que necesitamos y deseamos. Cuando nos toca salir a comprar cosas para nuestros hijos, siempre mi pregunta es: ¿la necesitas? ¿Lo necesitas? Y después de reflexionar, nos damos cuenta de que hay cosas que no necesitamos. Hay unas palabras que suelo usar en todo lo que tiene que ver con el templo, aquí en la Iglesia de Milagro, la Iglesia Nacional, donde quiera. Compremos
lo estrictamente necesario. Compremos lo estrictamente necesario. No compremos cosas que no necesitamos, porque eso lleva al endeudamiento y el endeudamiento al sufrimiento. Vivir endeudado es vivir sufriendo. No tiene libertad la persona, no tiene tranquilidad. Las deudas ahogan, las deudas hunden. La persona se pone hasta enojada, se llena de ansiedad. El hombre responde mal a la mujer al marido. Tiene que ver con asuntos de las deudas. Así que dice el verso 22, y todo lo que pidiereis en oración, con el aval de Dios, con la aprobación de Dios, creyendo, lo recibiréis. Cuando hemos ido con mi familia al país del norte, a veces mis hijos me dicen, papi, llévate esta cosa. Yo les dije, no la necesito. Mira estas lindas camisas baratísimas a $10. Tommy Hilfiger, $10. No necesito. Ahí tengo unas que me han regalado, que todavía no me las he puesto. Aunque he regalado un montón, ahí tengo. Mira esta linda corbata. Tengo más de 100, no necesito. Yo no he comprado ni una corbata, me han regalado por montones. Más de 100, más. Y no me las pongo todos porque no me avanzo a hacer los nudos. Josué David me ayuda a hacer los nudos. Y por eso no me pongo alguna. Entonces me dice, compra una corbata, no necesito. Los hermanos por todos lados cada vez me regalan, no necesito. ¿Para qué, hermanos? Ese dinerito lo echo en el plato de las ofrendas o lo pongo como ofrenda para la iglesia, para la obra de misionera o para los que no tienen nada. No necesito. Comprar lo que se necesita. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Sea en lo económico, espiritual o en lo físico, que tiene que ver con alguna enfermedad. Vamos orando, hermanos, así con fe. Yo no sé qué necesidad tiene usted, pero hay algunos que tienen necesidad de trabajo, necesidad de pagar una deuda, necesidad de salud. Vamos pidiendo a Dios, según su voluntad. No pidamos en esta hora lo que queremos, pidamos lo que necesitamos, lo que necesitamos. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, conforme a la voluntad de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en oración. Tú maldijiste la higuera y esta se secó. ¿Por qué? Porque aparentaba tener frutos, pero era un árbol lleno de hojas solamente, follajes solamente, no fruto. Así eran los fariseos, saduceos y escribas. Hojas solamente, apariencia, superficialidad. Líbranos nosotros, Señor, a nosotros de esta hipocresía. Que te sigamos con un corazón sincero. Que cuando tú vengas a buscar fruto en nuestra vida, lo encuentres. Que no aparentemos ser cristianos. Que no aparentemos ser discípulos de Cristo. Que seamos genuinos discípulos de Cristo. Y en esta hora de oración, te rogamos, Señor, por necesidades que tenemos. Mi hermano, mi hermana, allí donde usted está, ruéguele al Señor que le conceda lo que necesita, no lo que desea. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Pídale a Dios lo que necesita. Señor, yo necesito que tú sanes a nuestro hijo.
yo necesito que tú sanes a mi cónyuge, algún vecino, algún familiar. Yo necesito trabajar. A lo mejor es una persona desocupada. Dígale, Señor, soy una persona desocupada y necesito trabajar. Necesito o necesitamos pagar deudas que nos asfixian, que producen tensiones en nosotros. Necesito perdonar. Necesito pedir perdón. Necesito abandonar el pecado, romper con algún vicio. Necesito que tú tengas control de mi carácter, de mi temperamento, de mis acciones, de mis reacciones. Necesito reaccionar como un cristiano. Señor, ayúdanos. Mi hermano, mi hermana, cualquiera sea su necesidad, hay que darla a conocer delante del Señor, diciéndole, Señor, yo necesito esto. Porque así dice tu palabra. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias, Señor, porque nos oyes, nos escuchas y sabemos que nos responderás conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra, hermanos, del capítulo 22, versículos 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Al comienzo los fariseos, saduceos y escribas eran amigos de Jesús, luego se volvieron enemigos. Y dice el verso 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Quién va a sorprender a Jesús? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos eran un partido político, obvio, que respaldaba a la familia Herodes, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, esto lo dicen con hipocresía, y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. No cuidarse de nadie significa uno anda con libertad. Pero el que debe por todos lados no puede andar con libertad porque por ahí lo pueden golpear. Y el que anda con la mujer ajena tampoco anda con libertad porque por ahí anda un hombre armado que lo va a pasar con un cuchillo. Pero el que tiene su vida limpia, y vivimos en un país peligroso, pero andamos con libertad. No te cuidas de nadie. Porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, la maldad de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron, ¿qué moneda? Un denario. ¿Y qué era el denario? La moneda con la que se le pagaba a un hombre el jornal de un día de trabajo. ¿Cuántas horas? 8. 12. ¿De qué día a qué día? De domingo a viernes. ¿Cuántos días se trabajaba? 6. ¿Cuántas horas diarias? 12. Hoy, 8 horitas. ¿Cuántos días? 5. Y algunos quieren trabajar 4 y 5 horas diarias. Los que trabajan 8 horas y los que se pasan 3 horas sentados. Y cuando viene el patrón, allí comienzan a trabajar. Hay muchísimos que son así. Gracias a Dios no hay ninguno de esos esta noche acá.
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, o al gobierno de Roma lo que es del gobierno de Roma, y a Dios lo que es de Dios. Hay otra versión que dice, denle al gobierno de Roma la parte del gobierno de Roma, y a Dios la parte de Dios. Hermanos y amigos, ¿qué es de César? ¿Qué le pagamos a César? ¿Qué le pagamos al gobierno? Cada vez que compramos un artículo, ¿cuánto porcentaje tenemos que pagar de más? 12%. Una motocicleta que vale 1.000 más el 12%, 1.120. Si vale 2.000, 2.240. Si usted se compra una bicicleta en $100, ¿cuánto tiene que pagar? 112. Así sea que vaya a comprar un caramelo, tiene que pedir una factura. Porque usted va a comprar un lugar y ¿qué le dice el dueño? ¿Cómo quiere? ¿Con IVA o sin IVA? ¿Y usted qué le responde? Los hermanos se quedan callados. Ahora en estos días fuimos con Josué a hacer mantenimiento de un vehículo. Y el mecánico le preguntó, joven Josué David, ¿cómo quiere? ¿Con factura o sin factura? Claro, mi hijo ha aprendido con factura. Y con factura implica más el 12%. Y saben, hermanos, que ese 12% era como $300 más. Ahí es facilito robarle a César, porque el mismo dueño del negocio, lo que sea, le dice, oiga, pero ¿para qué va a pagar eso? Dar plata para tirar el saco roto. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer lo que dice aquí. Denle al gobierno la parte del gobierno. Al municipio, ¿en qué mes hay que hacer cola para pagar? En enero. Pagar el predio rústico, el predio urbano, y si le están cobrando muy poco, ¿qué debe hacer? Por favor, cóbrenme un poco más. Yo amo a Milagro y yo quiero contribuir porque yo amo a Milagro. Me están cobrando muy poco. Yo les he contado que donde vivimos nosotros, cuando comenzamos a edificar, se pagaba $6 en el año. Y yo le dije, miren, eso es muy poco. Por aquí vivimos personas que podemos pagar un poco más. Y yo amo a Milagro, por lo menos a nosotros comernos más. Ya hoy sí. Hoy se paga 400, 500 en el año. Pero se pagaba $6. Y me dijeron, Pastor Mute, ¿y le podemos rebajar? ¿Cómo? Denle al gobierno la parte del gobierno. ¿Cómo va a hacer el municipio la obra? Cuando vamos a sacar la licencia, eso es darle a César. El arriendo de la casa es darle a César. ¿Qué más? El consumo de la electricidad, eso es de César, del gobierno. El agua potable, del gobierno. El impuesto a la renta, del gobierno. Todo eso. Pagamos muchísimos impuestos. Y luego a la otra parte dice, y denle a Dios lo que es de Dios. Una sola cosita, ¿qué es de Dios? Con pena los hermanos dicen, el diezmo. ¿A quién no es fácil robarle? ¿A César o a Dios? ¿A quién se le roba con más facilidad? A Dios. Porque Dios aparentemente no pasa nada. A ver, no le paguemos al municipio. No saque usted su licencia. No pague los impuestos. Si no pagamos, ¿qué pasa? Viene enseguida, en el caso del Seguro Social, el juicio de coactiva. Inmediatamente. Él dijo, denle al gobierno, al municipio, a la comisión de tránsito, a los bomberos, para Solca, para todo eso todo es de César. Y a Dios la parte de Dios. Qué maravilloso dice el verso 22. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, por lo menos en algún momento tranquilo, se fueron. Sabiduría del Señor. En 2 líneas,
Qué verdad espiritual tan profunda. Hay una cosa que a mí me asombra de la Biblia. En tan pocas palabras dice mucho. Nosotros decimos miles de palabras que bien pueden ser resumidas en 2 líneas. Tanto hablar. Cuando los latinos escribimos una carta y la lee una secretaria que está en Brasil, una alemana. Entonces, una página, todo lo raya así. Solamente pone con marcador verde 2 líneas. Pura lata. Pero Jesús era muy sesudo, muy inteligente, brillante. ¿Cuántas verdades en el versículo 21? ¿Cómo lo resumió? ¿Cómo lo compendió? Y nosotros tantas palabras. Al gobierno lo que es del gobierno y a Dios la parte de Dios. Eso es todo. Y lo último, hermanos, en el capítulo 20, los versos 29 al 34. Jesús es sanador. Y vamos a orar por los enfermos en este momento. Mateo 20, 29. Al salir ellos de Jericó, Jericó era una ciudad donde vivía gente rica, se la conocía como la ciudad de las palmeras. Le seguía una gran multitud a Jesús. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. Apiádate, compadécete de nosotros. Verso 31. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. 2 veces. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo. Tomen nota, hermanos, que Dios, el Señor Jesús, no pasa desapercibido a una persona que le clama. ¿Cuántas personas han ido 100 veces al banco para obtener un crédito y el banco no le ha dado? Y lo tienen con que ya le doy, véngase la otra semana. Más si es en el banco de tormento o llamado de fomento. Pero Jesús no es así. Y le hacen venir a la persona una y otra vez. Pero Él es misericordioso. Dice verso 32, y deteniéndose Jesús. Él se detiene junto a toda persona necesitada que le clama. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que te haga? Voy a decir los ciegos, obvio, ver. Pero ¿por qué le preguntó qué quieres que os haga? Porque hay gente enferma que no quiere ser sanada. Yo les he contado de una mujer en la provincia de Manabí con su mano fracturada. En un rompevelocidades estaba pidiendo caridad y la gente le daba plata. Yo le conté que en la ciudad de Puerto Viejo, en la iglesia de la Alianza Metropolitana, hay un hospital donde hay buenos traumatólogos nacionales y vienen también traumatólogos extranjeros. Y esa mano se la arreglan de un solo toque. Yo le dije, yo le recomiendo para llevarla allá. Y su mano queda restaurada como original. Y le digo, ¿quiere ser sana? Le pregunté yo. Ella dijo, no. Porque si se me sana mi mano, ya no me dan plata. Ella necesitaba su mano fracturada porque de allí obtenía ganancia. Entonces hay personas que no quieren ser sanadas. Por esto Jesús le preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, sus ojos espirituales y también sus ojos físicos. Entonces Jesús, compadecido,
les tocó los ojos y enseguida, de una, recibieron la vista y le siguieron. Dios obró una doble sanidad, sanidad física y sanidad espiritual. ¿Qué clamaban estos dos ciegos? Ten misericordia. Y hermanos, pidámosle al Señor misericordia. Que tiene problemas en su hogar, clámele a Dios por misericordia. Un hijo perdido, descarriado, pídale a Dios misericordia. La relación conyugal no anda bien, clame por misericordia a Dios. Tiene una enfermedad incurable, pídale a Dios que tenga misericordia. Estos dos ciegos clamaron, ten misericordia de nosotros, en el verso 30, y en el verso 31 otra vez, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los sanó. Y el mismo que sanó a estos dos ciegos está presente aquí en este momento. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, pidiendo que Él tenga misericordia de nosotros. Porque este es un tiempo de oración, una hora de oración. Vamos orando a Dios. Buen Dios, seguimos delante de tu presencia y hemos meditado en el tributo. Tú ordenaste que le demos tributo, que paguemos nuestros impuestos al gobierno, al seguro social, tenemos que pagar el 12% de todo lo que compramos, al municipio los predios rústicos, predios urbanos, pagamos por la recolección de basura, pagamos por el agua, consumo de energía eléctrica, el arriendo de la casa, pagamos para obtener una licencia, pagamos para los bomberos, pagamos para Solca, pagamos un impuesto a la renta, no sé, tenemos más de 10 impuestos. Y tú dijiste, paguen esos más de 10 impuestos, pero también paguen uno solo, el mío, dijo él, mi parte. ¿Y cuál es tu parte? El diezmo. Señor, tú demandas de nosotros poco. Es mucho más lo que le damos al gobierno. Es mucho más los impuestos múltiples que pagamos. Y ayúdanos, Señor, para que mis hermanos y yo seamos fieles. Que en nuestra administración como cristianos, el primer egreso, el primer rubro de salida sea tu parte. Porque tú dijiste, denle a Dios la parte de Dios y al gobierno la parte del gobierno. Ayúdanos, Señor, que no nos olvidemos de tu parte, porque con esto el Evangelio es predicado aquí en esta ciudad, en este país y por todo el mundo. Con esto se mantiene, se sostiene a los misioneros, a tus siervos, los pastores y tantas personas que sirven en una iglesia. Oh Dios, ayúdanos. Y también, Señor, tú nos recuerdas cómo sanaste a estos dos ciegos. Ellos clamaron 4 palabras: ten misericordia de nosotros. 2 veces dijeron, ten misericordia de nosotros. Y tú oíste su clamor y los sanaste. Les devolviste su mirada espiritual, sus ojos espirituales y también sus ojos físicos, su visión. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Mi hermano, mi hermana, pídale al Señor, clámenle por misericordia. Padres de familia, clámenle por su hijo, por su hija, por sus hijos. Clamémosle. Alguno tiene un hijo descarriado, clamémosle. Enfermo, pidámosle a Dios. Crisis económica, clamémosle.
cualquiera sea la situación. No hay nada imposible para Dios. Señor, te clamamos en esta hora. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de mí, de mi amada familia. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia del hogar de nuestra hija. Señor, ten misericordia del hogar de mis hermanos. Ten misericordia del cónyuge de mi hermano, de mi hermana. Ten misericordia de sus hijos. Aquellos que se han descarriado y que han tomado mal camino, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de tantos jóvenes profesionales desocupados. Contrátalos, Señor. Que haya una persona que los contrate y les dé trabajo. Ten misericordia, Señor, de esta iglesia, de la economía de esta iglesia. Ten misericordia de este país que se hunde en el pecado. Aumenta por todas partes el sicariato, las muertes, el soborno, el robo, los vicios, droga, alcohol, sexo ilícito, el odio entre ecuatorianos. Señor, ten misericordia de este país. Nos estamos hundiendo. Y así como Pedro clamó, gritó, socórrenos, socórrenos, Señor, ten misericordia de nosotros. Que mis hermanos y yo tengamos misericordia de la gente perdida. ¿Cómo mostramos misericordia? Predicándoles el Evangelio. Porque si ellos se arrepienten de sus pecados, el que se arrepiente de sus pecados deja de hacer lo malo y comienza a hacer lo bueno. Ten misericordia de nosotros. Gracias por este tiempo especial. Gracias porque nos has oído. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. Y siempre un abrazo para todos ustedes en el amor de Jesucristo.